En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, Pablo dice que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es esa parte de nosotros que tiene conciencia de las cosas espirituales. El alma es esa parte donde tenemos conciencia de nosotros mismos y el cuerpo es esa parte donde tenemos conciencia del mundo natural, físico y tangible. Es muy importante que veamos al ser humano como un ser integral y completo. Pablo dice, y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Este es el ser entero. Muchas veces sobrevaloramos lo que es espiritual y menospreciamos lo que es natural. Este es el tema de nuestra conversación de hoy, espiritualidad exagerada. Quédate conmigo y en los próximos minutos entenderemos un poco mejor esta verdad. Hoy estoy en el centro de Calgary, en Canadá, para traerte una palabra más a tu corazón. El Señor Jesús, en una conversación con Nicodemo, en Juan capítulo 3, habla sobre la importancia de nacer de nuevo, de la necesidad de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Nicodemo pregunta, ¿quieres decir que debo entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Jesús dice, no, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Eso es lo que es. Jesús está reconociendo que somos seres espirituales sin negar que también somos seres naturales, de carne y hueso. Es decir, un día nacimos naturalmente según la carne. Entonces necesitamos un nuevo nacimiento en el plano espiritual, un renacimiento. Muchas veces como cristianos podemos ver que tenemos la bendición de percibir la realidad del mundo espiritual, lo que muchas personas que viven ajenas a la vida de Dios no ven. Pero muchas veces terminamos yendo al otro extremo, espiritualizando en exceso, incluso aquello que no necesitamos, lo que no es necesario. Estoy en una serie de videos que tratan aspectos relacionados con el cuidado del cuerpo y la importancia de la salud, porque lamentablemente esta es un área donde los creyentes suelen ser muy negligentes. Y una de las razones de esta negligencia es precisamente la espiritualidad exagerada. Dios está cuidando de mí, Dios tiene promesas de salud y de curación, y todo eso es verdad, es cierto. Dios nos protege y cumple sus promesas de salud, curación y bienestar físico. Pero eso no significa que tú y yo podamos simplemente jugar con esto y ser negligentes o irresponsables, sin cuidado. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, el Señor Jesús dio una respuesta que debe llamar mi atención y la tuya. El diablo le dice, salta desde el pináculo del templo porque está escrito, a tus ángeles dará órdenes sobre ti para que te guarden en todos tus caminos, de modo que no tropieces con tu pie en una piedra. Jesús responde, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, no lo pondrás a prueba. Jesús no estaba diciendo que las promesas de protección no fueran verdaderas, pero Él está diciendo que si solo miras eso de manera aislada, sacando el contexto restante de las Sagradas Escrituras, puede parecer que no tenemos ninguna responsabilidad o que podemos actuar de cualquier manera y que al final todo estará bien. Y lo que tú y yo necesitamos entender es que las cosas no son así. En Deuteronomio, en el capítulo 22 y en el versículo 8, vemos una instrucción de Dios para la persona que construya una casa con terraza. Él dijo, si haces una terraza, pon un parapeto alrededor de ella, porque si alguien cae, tú serás responsable de su sangre, de su vida. Pero espera, no es Dios quien en su escritura, en su palabra, promete protección para nosotros, ¿verdad? Y al mismo tiempo que Él promete protección, Él nos pide que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, naturalmente hablando, para que también nos protejamos. No hay razón alguna para que simplemente tú y yo, en nombre de una promesa de protección de Dios, seamos negligentes en cuanto a nuestra parte. Entonces, vamos a mirar las Escrituras y ver que si Dios no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela. La Biblia no dice que no se necesita centinela porque Dios guarda la ciudad. La Biblia dice que no podemos ir al extremo de lo natural, confiar solo en el centinela e ignorar la protección de Dios. Pero por otro lado, en nombre de la protección de Dios, ignorar lo que está a nuestro alcance también es igualmente incorrecto. Y muchas veces he notado que la razón más común por la cual los creyentes no cuidan de su cuerpo, no cuidan de su salud, es espiritualizar demasiado las declaraciones de las Escrituras. El apóstol Pablo ofrece una orientación a Timoteo. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, vemos una advertencia que creo que también nos ayuda a entender el punto que estamos tratando. El apóstol Pablo, preocupado por la salud de su discípulo, simplemente le da la siguiente orientación y consejo. No bebas solamente agua, sino también un poco de vino por tu estómago y tus frecuentes enfermedades y dolencias.
El apóstol Pablo no tenía un ministerio de sanación, sino un ministerio único de curación. No estaba acostumbrado a ver lo sobrenatural y las intervenciones de Dios. Sí, también habla sobre uno de sus colaboradores que estuvo enfermo. Clamó a Dios y el Señor lo escuchó. Pablo nunca dejó de creer en la parte espiritual de la intervención divina y de la sanación y salud. Pero eso no significaba que él creía que podíamos entonces simplemente jugar con la manera de alimentarnos y nutrirnos. Él está diciendo a Timoteo, mira, el lugar donde estás, y muchos comentaristas creen que esto tenía que ver con la calidad del agua, está causando problemas a tu estómago, está generando enfermedades. Entonces puedes tener cuidados naturales que son prácticos y que te ayudarán a cuidar y preservar tu salud. Es decir, de nuevo, volvemos al tema de no caminar con una visión distorsionada y equivocada. Hago esta advertencia porque durante muchos años fui víctima de este engaño y error. Recuerdo que en 3 situaciones diferentes y distintas, Dios obró milagros de sanación en mi columna vertebral. En una de esas ocasiones, el médico, que era de mi iglesia, un ortopedista especialista en esa área, me dijo, pastor, si Dios no hace un milagro por usted, ni siquiera una cirugía resolverá su problema. Y le dije, verás el milagro, serás testigo de ello. Me posicioné en fe, en oración constante y experimenté la intervención divina de Dios, no solo una vez, sino en 3 circunstancias completamente diferentes. Sucede que en la tercera ocasión, el Espíritu Santo me dijo, no suspenderé para siempre las leyes de la naturaleza a tu favor. ¿Qué estaba diciendo? Puedes creer, puedes aplicar fe, puedes vivir milagros, pero eso no te da derecho a jugar con las leyes espirituales. Obviamente el exceso de peso, una mala alimentación, la falta de descanso, el sedentarismo y una serie de cosas están dañando nuestro propio cuerpo y nuestra salud en general. Y son daños que podrían evitarse fácilmente. No podemos espiritualizar todo lo que sucede a nuestro alrededor. El apóstol Pablo, cuando estaba en ese barco que naufragaría rumbo a la isla de Malta, se levantó y dijo lo siguiente, ustedes deberían haberme escuchado y no haber salido de Creta para evitar este daño y pérdida. Muchas veces las personas ven un naufragio y piensan en un fatalismo absoluto. Dios tenía un plan, un propósito, casi como diciendo, esto tenía que pasar. En algunos momentos podemos decir que de hecho existe la posibilidad de que Dios haya determinado que algunas cosas sucedan, pero atribuirle a Él toda la responsabilidad de todas las cosas, Pablo está diciendo, solo tenían que haberme escuchado y nos habríamos ahorrado este problema y toda esta pérdida. He visto a muchas personas llegar al final de sus vidas, a los años de la vejez, con una salud muy frágil, debilitada, y no podemos espiritualizar eso de ninguna manera. Simplemente hubo una falta de cuidado, hubo una falta de atención. Cuando miro las Escrituras, veo que a lo largo de ellas encontramos la repetición constante de estos principios. Recuerdo que, siendo niño, escuchaba a mi padre decir, citando a Jesús, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, a punto de realizar un milagro extraordinario, que era la resurrección de Lázaro. Jesús dijo así, quiten la piedra, por favor. Y recuerdo a papá diciendo, eso que solo Dios puede hacer, ni vale la pena que intentemos, porque no podemos lograrlo, y no debemos dejar de esperar que Él haga lo que solo Él puede hacer, que son milagros. Pero lo que está a nuestro alcance, Jesús no quitó la piedra ni ordenó a un ángel del cielo hacerlo. Simplemente dijo a las personas allí, háganlo ustedes. Y tú y yo necesitamos comprender que debemos hacer nuestra parte en lo que respecta al cuidado de nuestro cuerpo físico. Y esperar obviamente que además de todo lo que hacemos, también podamos experimentar la intervención divina de Dios. He visto a mucha gente ser curada a lo largo de los años en mi ministerio. He experimentado intervenciones de curación en mi vida, en la vida de mis familiares, pero eso no significa que tenga el derecho de simplemente, deliberadamente, ser negligente respecto a los principios que Dios ha establecido en su santa palabra. Cuando miramos las Sagradas Escrituras, estas advertencias deben tocar mi corazón y el tuyo. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro hombre exterior se deteriore, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día tras día. La renovación del hombre interior, lo que vivimos en el plano espiritual, no cambia la realidad de que nuestro cuerpo por fuera se está corrompiendo, se está envejeciendo. Es una muerte a plazos, en un largo financiamiento, donde día tras día el proceso sigue y continúa sin cesar. Ahora, podemos acelerar el día de la muerte o podemos posponerlo, no solo con principios espirituales, sino también siendo o no sumisos al Señor,
obedientes a su palabra, cumpliendo sus principios, pero algo que tú y yo también necesitamos notar y entender es que podemos hacer esto mediante el cuidado y la atención a lo que nuestro cuerpo realmente necesita. Entonces quiero hacer un llamado a tu corazón que ninguno de nosotros ignore esto. Cuando Adán estaba en el Edén, en perfecta comunión con Dios, antes del pecado, plenamente suplido en el nivel espiritual, aún así Dios lo mira y dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le proporcionó una compañera, una esposa, para un nivel relacional, para que él estuviera lleno en el nivel emocional, aunque espiritualmente todo estaba bien. Dios también dijo, pueden comer de todos los árboles del jardín. Sí, Adán y Eva, en plena comunión con Dios, necesitaban comer porque estaban suplidos en el nivel espiritual por esa comunión con Dios, pero eso no significa que sus cuerpos no necesitaran alimento. El propio Jesús, la Biblia dice que después de 40 días de ayuno, tuvo hambre, y la Biblia no solo habla de hambre, Jesús también tuvo sed, Jesús sintió cansancio, Jesús necesitaba dormir y descansar. Él respetaba las leyes naturales que limitan nuestro cuerpo. Entonces, que Dios nos ayude a no dejarlo fuera, sin nunca caminar en fe en sus promesas y en la posibilidad de vivir sus intervenciones, pero que también ninguno de nosotros migre hacia el otro extremo, que en nombre de las promesas de Dios creamos que podemos ser negligentes e irresponsables y terminar faltando con el cumplimiento de lo que se espera de cada uno de nosotros. Yo ya viví en el extremo de la obesidad, el sedentarismo, la falta de descanso, y Dios me ha estado corrigiendo en los últimos años. Y además de aplicar estos principios y procurar vivir estas verdades, ahora entiendo, años después, la responsabilidad de compartirlas. Entonces te pido una atención especial a esto, para que de verdad tu vida sea diferente y completa, no solo en el plano espiritual, sino también en el natural. Dios te bendiga.